Hola a todos, bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer sobre Koinos en español, en especial hablar de la arquitectura. Vamos a hablar un poco de cómo funciona internamente, un poco a nivel más técnico, vamos a resolver dudas. Me presento, mi nombre es Julián González, soy desarrollador y muy contento de estar involucrado en este proyecto también que me parece muy interesante y ya lo vamos a discutir más adelante. Aquí tenemos eh, otros personajes también en este ecosistema. Tenemos a Pablo. Pablo, si quieres, preséntate. Sí, yo soy Pablo García y bueno, mi rol en el proyecto, pues junto con Julián ya hace un año y, bueno, un año, 2, 3 meses, cuando empezó las primeras, cuando empezamos a atisbar la asistencia de Coinos, pues decidimos montar un pequeño grupo para un poco darle visibilidad a Coinos dentro del mundo hispano. Tenemos contacto con Coinos Group a través de sus desarrolladores y de Andrew, porque por nuestros antiguos proyectos, y a raíz de eso pues nos hicimos eco de la asistencia de este nuevo proyecto, entramos y bueno, ahora estamos intentando entre los dos, por una parte, montar la comunidad hispana para darle visibilidad, y por otra, pues bueno, Julián ahora es lo que se denomina un crack, un crack de la arquitectura a nivel de software, así que hoy va a ser hoy va a ser una presentación a nivel técnico, bastante técnico, con lo cual yo me voy a retirar un poco y bueno, y si hay alguna pregunta que pueda responder yo o incluso hacerte a ti, porque hay cosas que me interesa que no sé y a lo mejor tú me la puedes contestar y así a lo mejor se crea una interacción no me hago yo un poco una semi-entrevista en algunos aspectos, o en el preguntas y respuestas y no se una mucha gente. Perfecto. Si alguien más quiere comentar algo, presentarse. Bueno, pero el resto que estamos aquí un poco a nivel de oyentes, estoy hablando yo que soy ULL. Me habéis visto activo, bastante activo últimamente en los Telegram. Yo conocí el proyecto a principios de año, más o menos por finales de febrero o marzo. Y bueno, pues me dio un poquito en la obligación, ¿no?, de intentar poner mi granito de arena respecto de, oye, de visibilidad, de haciendo un hilo en los foros más importantes de España, que es Foro Coches. En su momento, la verdad es que no tenía mucha idea de dónde podía llegar Coinos. Es verdad que, bueno, aquí fue, como siempre, ¿no?, un poco boca a boca, que es como está funcionando por ahora, creo, casi el Coinos, y en redes especializadas y en blogs muy especializados. Y la verdad es que, bueno, desde entonces, pues he intentado atraer gente a este proyecto porque creo que es muy interesante. Creo que la gente no es consciente de todas las implicaciones que puede tener un blockchain sin fees y, como decimos, sin barreras, ¿no?, para el mundo de la economía descentralizada, que a mucha gente le sonará chino. Pero vamos, yo creo que es una oportunidad muy interesante, ¿no?, para que la gente pueda todavía, ¿no?, entrar en un blockchain, entrar en un mundo nuevo que nos espera aquí a poco tiempo, yo creo. Y, en fin, pues intentando aportar aquí mi granito de arena, como he dicho antes, para que esta comunidad sea cada día más grande. Así que nada, yo voy a estar aquí de oyente y si se me ocurre alguna duda interesante, pues ya la planteo. Perfecto, pues voy a comenzar. Eh, Primero, bueno, una introducción sería que Koinos pues es una red descentralizada donde cada nodo corre el código base para que todo funcione. La idea es que cada uno de los nodos tenga el mismo ledger, tenga el mismo histórico de transacciones, de forma que podamos tener un consenso pues entre todos. Ahora, ¿qué sucede dentro de cada nodo? Koinos ha sido diseñado a base de microservicios. Entonces, dentro de un nodo nosotros tenemos diferentes microservicios que los ha desarrollado el equipo de Koinos, pero también pueden irse agregando más microservicios por parte de terceros. Entonces, eh, aquí voy a explicar 7 que son como los principales, por así decirlo. Por un lado, tenemos que todos estos microservicios son
Al ser microservicio quiere decir que son códigos que corren por separado, pueden ser escritos en diferentes lenguajes de programación inclusive, y ellos se comunican a través de AMQP, que es un protocolo de comunicación bastante bueno para este tipo de arquitectura. Entonces tenemos dos microservicios que son las conexiones externas. Uno es el peer-to-peer, que es para la conexión entre diferentes nodos, ¿cierto? Ahí se intercambian los diferentes bloques de la red, y por otro lado tenemos el JSON RPC, que es para la comunicación con los usuarios, principalmente los que quieren introducir nuevas transacciones en la blockchain. Tenemos el block producer, que es el que mina, el que crea los bloques. Por otro lado tenemos los que almacenan los bloques y transacciones, que sería el block store y el transaction store. Tenemos el mempool, que aquí es donde almacenamos las transacciones pendientes, ¿cierto? Pendientes a ser incluidas en un bloque. Y he dejado para el final el más importante de todos, que sería el Coinos Chain, que es como el corazón de esta blockchain y es el que se encarga de validar bloques, transacciones, correr los smart contracts, y aquí también se almacena, también tiene su propia base de datos para almacenar el estado actual del blockchain, para almacenar también los smart contracts. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo básico de cómo funciona una transacción. Cuando una transacción llega a un nodo, llega por el JSON RPC. Este JSON RPC lo que hace es enviarlo al microservicio principal, que es el chain. Aquí se valida, verifica las firmas, se corre el contrato correspondiente, el smart contract correspondiente. Después de que todo se valide y ve que está correcto, entonces esta transacción pasa al mempool, pendiente a que sea incluido en un bloque. Y finalmente se envía una respuesta al usuario diciendo: ya lo hemos recibido, ahora hay que esperar a que sea incluido en un bloque. Este es como el ciclo básico de una transacción. ¿Qué sucede cuando se va a crear un nuevo bloque en la blockchain? Entonces, en este caso ya entra a formar parte el productor de bloques. El productor de bloques toma todas las transacciones pendientes del mempool, entonces se comunica con él y envía la transacción al chain. De la misma forma que podría enviarle una transacción, que podría llegar al chain una transacción de otros nodos, ¿cierto? Que estén agregando nuevos bloques. Ahora, ¿qué hace el chain? Toma este bloque, verifica las transacciones internas, que todo esté correcto, y una vez verifica todo, lo envía al block store para almacenar el bloque. Recibe una respuesta de OK, y una vez recibe la respuesta de OK, ya para el chain todo está correcto, entonces lo que hace es enviar un mensaje de broadcast a todos los microservicios que están en este nodo. Que esta también es una de las ventajas de Coinos, que nosotros podemos ir agregando microservicios a este nodo y simplemente estar escuchando mensajes del chain diciendo: hay un bloque que se aceptó, hay un bloque que se aceptó, a diferencia de como se hace en otras blockchains, que es que uno está constantemente preguntándole al chain sobre nuevos cambios. Aquí simplemente podemos recibir un mensaje de un evento que ha sucedido. Entonces, en este caso, por ejemplo, el peer-to-peer, al recibir un mensaje de que hay un nuevo bloque, pues se va a encargar de enviarlo a los
demás nodos del blockchain si fue un bloque producido por nosotros. En el caso del mempool, pues se va a encargar de borrar las transacciones pendientes, si es que habían transacciones pendientes de este bloque nuevo que se ha incluido. Y en el caso del Transaction Store, pues se almacenan las transacciones una a una. Ahora, ¿qué sucede? Esto es una serie de microservicios. Hay algunos que son indispensables para que corra el blockchain y otros son opcionales. ¿Cuáles son los principales? Pues el chain, que es el que se encarga de validar los bloques y las transacciones, el peer-to-peer, que es para la comunicación con los otros nodos de la blockchain, y el block store, porque nosotros queremos asegurarnos de que todos los bloques queden almacenados uno a uno. ¿Qué pasa con los demás? Que son opcionales. Opcionales porque no es que sean fundamentales para que la blockchain funcione. O sea, por ejemplo, el JSON RPC es opcional porque esta es la comunicación con los usuarios. No todos los nodos tienen que tener un JSON RPC, simplemente son los que quieran dar esta funcionalidad a los usuarios de que nuevas transacciones entren en el blockchain. Lo mismo el productor de bloques. Esto nada más lo deben correr los mineros. El Transaction Store es Pero una pregunta, perdona que te interrumpa, una pregunta. Pero sí. obviamente siempre tiene que haber mineros. O sea, tiene que haber un número n de nodos que tengan al menos el block producer instalado, ¿no? Si solo, bueno, si solo tuvieras nodos que no tuvieran el coin producer, al final sería simplemente, solo estaría en modo lectura, básicamente, el chain, ¿no? Exacto, sí. O sea, es necesario que por lo menos haya un minero, ¿cierto? Es el caso extremo, ¿no? Tiene que haber por lo menos un minero, tiene que haber por lo menos alguien que tenga un JSON RPC, si no, no nos pudieran entrar transacciones de los propios usuarios. Y el que tenga el JSON RPC obviamente debe tener el mempool, ¿cierto? Aquí lo estoy poniendo, es como lo mínimo para que funcione el nodo, ¿no? Lo mínimo para que funcione el nodo serían estos tres. ¿Sí? Entonces, ahora de esta arquitectura yo me voy a concentrar de aquí en adelante solamente en el chain, que es como el más interesante de todos, el principal. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o si no, pues continuamos. Bueno, pues voy a continuar a hablar sobre la arquitectura propiamente del chain. Aquí he hecho más o menos un esquema de cómo está el chain internamente, cómo funciona. Vamos a ver las diferentes partes. Entonces, por un lado, tenemos el controlador. El controlador simplemente es la comunicación que tiene este microservicio con los demás microservicios que tengamos en el nodo para incluir transacciones, incluir bloques o para leer smart contracts. Por otro lado, tenemos una base de datos que es donde se almacenan los smart contracts, donde se almacena el estado de los smart contracts y metadata también. Tenemos el virtual machine, que aquí es donde corren los smart contracts para cambiar el estado. Y tenemos una parte fundamental que son las llamadas de sistema, los system calls. Estas son llamadas de sistema que tienen la particularidad que pueden ser llamados tanto por la máquina virtual, que es de WebAssembly, o pueden ser llamados por el controlador, digamos que es donde confluye todo. Y dentro de estas llamadas de sistema tenemos diferentes funciones. Estas funciones se llaman TUNCs. Y por ejemplo, bueno,
tenemos, por poner un ejemplo, el put object y el get object, que son funciones que se encargan de conectar con la base de datos para leer o para escribir nueva información. Tenemos también el call contract, aquí en la parte de abajo, que lo que hace es conectar con la máquina virtual para correr nuevos smart contracts, para correr smart contracts. Y tenemos otros, por ejemplo, como el que procesa las firmas de los bloques, el que aplica los bloques, el que lee quién es el que paga una transacción. Digamos que hay varias, no todas las funciones tienen que ser cosas que conecten con cosas exteriores, sino que hagan un proceso interno. También estas llamadas de sistema tienen la particularidad de que se pueden llamar unas a otras, y todo esto lo hacen a través de este bloque de acá arriba que se llama el despachador. El despachador es el que se encarga de conectar cada una de estas funciones. Una pregunta, Sí. Julián. Estas llamadas de sistema, Sí. es todo lo que hablábamos al principio, lo que se entendía al principio como la BIOS de la cadena, ¿no? Es como la parte que está implementada, digamos, que está hard-coded, que no se implementa a nivel de smart contract. Esto no se puede actualizar, esto no se podría actualizar simplemente en runtime, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Ahí es donde voy. No las podemos, claro, estos, digamos, son funciones nativas. Estas son funciones nativas que están ya escritas y cada uno de los nodos está corriendo, pero tiene la particularidad de que se pueden actualizar, pero ¿de qué forma? Que aquí yo pongo que las podemos actualizar a través de upgrades sin hard forks. ¿Y esto cómo lo hacemos? Simplemente haciendo que no se usen y en vez de eso se reemplacen por la ejecución de un smart contract. Entonces, por ejemplo, aquí yo he dicho, aquí pongo un ejemplo de que esta ya no la voy a usar más, y en vez de esta, lo que voy a hacer es que voy a correr un smart contract. Entonces, yo no las modifico propiamente, pero las reemplazo por otra funcionalidad, y en este caso sería correr un smart contract. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que Koinos puede tener actualizaciones sin hard fork, porque cada uno de los nodos puede, como quien dice, cambiar la funcionalidad de cómo trabaja sin necesidad de cambiar el código propiamente. Y entonces lo que puede ocurrir, si mal no recuerdo, igual le vas a explicar ahora y me estoy adelantando, ¿no? Pero lo que puede ocurrir entonces que cuando ya se haya implementado este nuevo system call a partir de un smart contract y se vea que funcione, en una futura implementación se podría pasar este system call, digamos, al núcleo nativo, ¿no? Y digamos que implementarlo de una manera más eficiente, ¿no? O no, o me lo estoy inventando. Correcto. Sí, sí, de eso podemos hablar más adelante, pero es algo que se puede hacer dependiendo de lo que se requiera en cuanto a rapidez, a performance propio del nodo. Si quiere lo comentamos más adelante. Entonces, para tener una mejor idea, vamos a ver un ejemplo de cómo yo envío una transacción a este microservicio y cómo lo valida. Entonces, digamos que nos llega una transacción a través de Submit Transaction, y dentro de esta transacción hay unos headers, hay un call contract, o sea, yo quiero llamar un contrato. ¿Qué contrato quiero llamar? El contrato de coin, o sea, del token, y dentro de este contrato yo quiero llamar la función transfer. ¿Para qué? Para hacer una transferencia de esta dirección a esta dirección,
y este valor de coins. Entonces, ¿qué sucede? El controlador llama a estas llamadas de sistema y va a llamar al TUNC que se llama Apply Transaction. Ahora, esto a nivel de máquina es con un ID y entonces le llega al despachador. El despachador, ¿qué hace? Revisa el ID y mira a cuál de los diferentes, de las diferentes TUNCs corresponde. Pero antes de eso, él revisa la base de datos a través del TUNC getObject. Revisa la base de datos, y esto lo voy a explicar más adelante también, para ver si hay cambios en cuanto a estos IDs. Entonces, inicialmente él no ve cambios, él simplemente dice, bueno, voy a llamar a Apply Transaction. Apply Transaction llama a otro que es, claro, internamente hay una transacción, puede tener varias operaciones, entonces hay un ciclo for, en este caso nada más hemos puesto una operación, que es call contract, entonces estoy llamando a apply call contract. Aquí hay que tener en cuenta que cuando hay una llamada de apply transaction a apply call contract, siempre lo hace a través de este despachador. Ahora, ¿qué hace call contract? Llama a otro que es directamente el call contract, pero aquí ya le dice, bueno, yo quiero llamar a un contrato como a nivel de usuario. Existen dos niveles para llamar a un contrato, nivel de usuario y nivel kernel, que sería nivel de sistema. Entonces yo quiero llamarlo como si yo fuera un usuario. ¿Qué hace esta función llamada call contract? Bien, pues esta función lo que hace es llamar la base de datos y decir, bueno, del código, de los bytecodes, quiero tomar el contrato de coin. Y teniendo el contrato de coin y los argumentos, los envía a la máquina virtual. Entonces aquí yo le estoy enviando a la máquina virtual el bytecode, el entry point, que en este caso sería hacer una transferencia, y los argumentos para esa transferencia. Entonces, aquí empieza a correr lo que el desarrollador haya puesto en este contrato. Entonces vamos a ver aquí rápidamente qué sería hacer una transferencia. Este es el contrato de coin y esta es la función de hacer una transferencia. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí se ejecuta en la máquina virtual, con una excepción. Todo lo que vean que tiene system, eso no se ejecuta en la máquina virtual, sino que la máquina virtual para y de ahí invoca a las llamadas de sistema que hablábamos anteriormente. Este es el único punto que tiene para comunicarse otra vez con el microservicio y tener diferente información. Entonces, por ejemplo, aquí él llama a esta llamada de sistema que se llama Require Authority, simplemente para decir, yo quiero saber si el que ha firmado esta transacción es el que está puesto en el campo from, ¿cierto? Porque yo debo asegurarme de que quien envía es el que tiene los tokens. También voy a llamar a la base de datos para tener los saldos. Entonces, aquí lo podemos ver, la máquina virtual se conecta con los system calls para ver cuál es la autoridad que hay, para leer cuál es el saldo. Entonces, en este caso ya se conecta con un espacio reservado para el contrato de coin. Entonces aquí mira cuál es el saldo de from, el saldo de to, revisa que todo esté correctamente y usa también la llamada put object para actualizar el contrato.
¿Qué sucede después de que se ejecuta este smart contract? Bueno, pues se devuelve la respuesta hacia de donde venía. En este caso viene de apply transaction. Y lo que ha sucedido en todo este momento, es que hay un contador que va revisando qué tantos recursos del sistema se han usado hasta el momento. Entonces, ¿qué hace apply transaction? Dice, bueno, ahora hay que pagar la cuenta, ¿no? Hay que ver quién es el que, o sea, de todo esto que se ha consumido de recursos, pues vamos a consumir el mana, que en este caso se hace llamando a otra función que se llama get transaction payer. Entonces, aquí internamente pues está escrito que quien envía la transacción es quien paga el mana, se le descuenta de su mana y finalmente la transacción se aplica y se envía, como ya habíamos visto anteriormente, al mempool y se le envía al usuario. Entonces Una aquí pregunta, termina. Sí, una pregunta, Julián, perdón que te interrumpa otra vez, sí, así a sí, lo mejor queda tranquilo. más claro. A la hora de hacer, o sea, al final, el paso final, cuando aplicas get transaction payer, el system Sí. call, ahí está verificando que el usuario pertinente tiene el mana suficiente como para hacer la transacción, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, O sea, que bueno, sí. en el caso de que no tuviera mana suficiente, obviamente todas las operaciones que has hecho hasta ahora no valdrían para nada, ¿no? Con lo cual no hubiera merecido la pena hacer esta llamada antes y evitarse todas las llamadas que has hecho hasta ahora. Lo que pasa es que tenemos que correr el smart contract completamente para contar el número. Claro, para ver lo que Claro, gasta, claro. claro, es necesario contar cuántas instrucciones se ejecuta, qué tantas llamadas hace el smart contract, también porque el smart contract puede tener un ciclo for que no sabemos qué tantas veces se ejecuta internamente, entonces es necesario ejecutarlo todo, contabilizar cuánto ha consumido y al final, entonces llamar a este que dice, bueno, ven, ¿quién es el que paga? Y se lo descuento. Y en el caso de que... Si la transacción falla, pues simplemente todo esto se pierde. Hay algo aquí que no tengo visualizado, no lo pude mostrar bien aquí en esta imagen, pero es que todo lo que sucede en la base de datos funciona como un árbol, así como en GitHub, que si tú lo actualizas, no es que actualices solamente la base de datos, sino que se crean diferentes versiones, por así decirlo, con diferentes, ellos los llaman state deltas. Entonces, se va a crear como una versión diferente de la base de datos y se pueden crear diferentes versiones de esta base de datos y para diferentes bloques, diferentes ramas, y con el paso del tiempo estas ramas se van uniendo a una sola que ya vendría siendo, como quien dice, la base de datos final, y lo demás que haya fallado, si haya perdido en el camino, simplemente se va eliminando. Vale. ¿Sí? O sea que básicamente haces una transacción, verifica que todo funcione, verifica que tienes mana. Si no funciona, entonces lo que hacen es simplemente esta rama en la base de datos simplemente se deja, no se hace un merge, digamos, con el trunk, por así decirlo, ¿no? Exacto. No se hace un merge y eventualmente vendrá otra rama que será la ganadora y esta primera perderá y bueno, todos esos cambios que se hicieron ahí pues no serán efectivos. ¿Sí? Vale. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando enviamos un bloque. Entonces, en este caso, al controlador le llega el comando de submit block. En este caso, otra vez hace una llamada al sistema, al despachador. El despachador constantemente se está apoyando de lo que está en la base de datos. Pero en este caso va a llamar a apply block. ¿Cierto? Apply block internamente tiene un ciclo for
que tiene que aplicar cada una de las transacciones que tenga dicho bloque. Y bueno, pero previamente él revisa la firma de este bloque, revisa o sea, que corresponda que tenga la firma correctamente. Y bueno, esto también es una de las cosas interesantes que tiene Koinos, y es que toda esta parte de validación de bloque, validación de firma de bloque, se ha puesto directamente en estas llamadas de sistema, es decir, en unas llamadas que pueden ser reemplazadas y que pueden ser llamadas que se conectan muy bien con la virtual machine. Entonces, revisa que la firma esté correcta, empieza a aplicar cada una de las transacciones que hayan allí. Apply transaction volverá a ser lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, solo que aquí les voy a mostrar el tipo de operaciones que puede tener una transacción. Koinos tiene 4 operaciones principales. La primera de ellas es Apply Call Contract Operation, que esta ya la vimos, es para ejecutar un smart contract. La segunda es Upload Contract. En este caso no hay una comunicación con la virtual machine, sino que lo que hacemos es subir un smart contract a la base de datos. Está el Apply Set System Contract, que es para modificar un contrato y hacerlo, por ejemplo, un contrato de sistema. Entonces, aquí se modifica es el contract metadata. Y por último tenemos el Apply Set System Call, que lo que hace es modificar lo que está escrito en este espacio de la base de datos, que es el despachador del system call, de las llamadas de sistema, tanto para crear nuevas llamadas como para reemplazar. Y esto es lo importante que tiene esto a la hora de lo que decíamos de hacer actualizaciones sin hard forks. Que ya claro, lo veremos, ¿no? Sí. Y una cosa, si aplicas si quieres hacer un apply set system contract, es decir, quieres reemplazar un system contract con otro, al final, ¿quién te da la autoridad de reemplazarlo? Eso ahora mismo, tú simplemente como dueño del nodo puedes hacerlo. Entonces, sí. Ahora mismo, mira, aquí yo he puesto en esta imagen unas figuras de un usuario con una llave. Eso quiere decir que solamente el usuario que ha lanzado la blockchain, que ha hecho el génesis de esta blockchain, es el que tiene permiso para llamar a estas funciones que tú ves acá. Eso es lo que está escrito internamente en el blockchain. Quiere decir que a día de hoy esta Apply System Call solo lo puede hacer Koinos Group en la testnet. Claro. Porque no está todavía el sistema de gobernanza implementado, ¿no? Porque todavía no está el sistema de gobernanza. Entonces, bueno, aquí vamos a terminar de aplicar el bloque. Pues se regresa el Apply Transaction, Apply Block, y el bloque se almacena en el Block Store. Entonces vamos ahora a hablar más concretamente de lo que sucede con el Apply System Call. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que vamos a actualizar la llamada de sistema que se encarga de validar una firma de un bloque. Entonces aquí nosotros estamos sobreescribiendo en la base de datos esa llamada, como quien dice la referencia de esa llamada. ¿Qué va a suceder? Que cuando Apply Block quiera validar una firma, claro, todas estas llamadas entre los diferentes tongues se hace a través de este despachador.
Entonces apply block le dice al despachador, bien, necesito validar esta firma y este es el ID. Entonces ahora el despachador, como constantemente está revisando que está en la base de datos, va a ver que para este ID concreto hay un contrato diferente con un entry point diferente. Entonces, en este caso, este despachador ya no va a llamar a lo que siempre hacía antes, que era llamar a este TUNC concreto de aquí, sino que ya va a ejecutar un smart contract en vez de hacer lo que hacía antes. Y en este caso, al ser una llamada de sistema, llama al contrato como si fuera un kernel, en modo kernel, que está en modo usuario y modo kernel. ¿Qué hace este call contract? Pues el mismo proceso. Llama a la base de datos para obtener el bytecode y lo ejecuta en la virtual machine. Entonces, si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es que a la hora de validar un bloque, ya no estamos haciendo lo que está escrito, lo que estaba escrito inicialmente en ese microservicio, sino que lo hemos cambiado por un contrato diferente. En este caso sería el proof of work, el contract proof of work, y es el que determina cuándo un bloque se puede aplicar y cuándo no. Vamos a ver rápidamente el código del proof of work. Aquí no son muchas líneas de código del proof of work que vemos acá, pero me quería concentrar en esto. Lo que le llega directamente a este smart contract es una firma. Y de esta firma nosotros obtenemos dos cosas, que es el digest y el nonce. Ahora este contrato hace diferentes llamadas de sistema, por ejemplo para calcular el hash, que son como funciones muy útiles, y lee cuál es la dificultad hasta el momento. Esta es una función que está escrita más arriba y se encarga de leer de la base de datos cuál es el estado, cuál es la dificultad, revisa que la firma ahora tenga, según el nonce que tenga escrito, cumpla esa dificultad requerida. Si está correcto, se actualiza la dificultad. Y bueno, y aquí también una cosa muy, muy interesante es que al final, si este bloque está hecho correctamente, pues el contrato de Proof of Work va a llamar internamente a otro contrato. En este caso va a ser al coin para llamar la función mint. Entonces, en este punto se le va a dar recompensa al minero, se le da su reward, y si nosotros revisamos aquí cómo es el mint en el contrato del coin, vemos que una de las primeras cosas que hace es revisar quién lo llama y si lo hace en modo kernel o modo usuario. En el caso del mint, lo que dice es, bueno, si me están llamando en modo kernel, entonces sí puedo continuar, si no, no. Ahora, como nosotros habíamos visto acá, aquí como fue llamado en modo kernel, pues el contrato de coin va a aceptar correctamente esta llamada, le va a dar los nuevos tokens al minero y finalmente se habrá aplicado el bloque. Ahora veamos un ejemplo de lo que ha sucedido en el testnet de la versión 2. Si nosotros vemos qué ha sucedido en cada uno de los bloques, vemos los primeros 100 bloques de la testnet, veríamos estas transacciones, no son muchas, pero muy importantes. Entonces, por ejemplo, en el bloque 12
el grupo subió un contrato que viene siendo el contrato de coin. Entonces quiere decir que en esos primeros bloques ni siquiera existía el coin, no había recompensas para los mineros. En el bloque 15, ellos subieron el contrato de Proof of Work. Y en el bloque 19 subieron el contrato de manejo de recursos, que esto tiene que ver con el mana. Y ahora, muy importante, en el bloque 55, ellos hacen una llamada a Apply Set System Call para hacer un reemplazo del System Call número 21. Y dicen, ahora el número 21 se sobrescribe con este contrato, el 15IM, que es precisamente el contrato de Proof of Work. Aquí corresponde la llamada 21 al que verifica las firmas de bloque. Entonces aquí nosotros lo que hemos hecho es un cambio de consenso. Ya hemos pasado de lo que estaba escrito anteriormente, que es que solo el que ha lanzado el blockchain puede crear bloques, a pasar a que todos puedan minar bloques, pero usando el consenso de Proof of Work. ¿Y qué pasó en el bloque 84? Que se han sobrescrito otras 4 llamadas de las llamadas de sistema. Concretamente, estas llamadas son el Get Account Resource Credits, que esto es principalmente para ver cuál es el mana que tiene. Entonces, por ejemplo, en estas 2 primeras, llama al contrato 19JN, que es el coin. Quiere decir que ahora coin se va a encargar de calcular cuál es el consumo de mana, cuánto mana tiene cada uno, cuánto se ha regenerado. Todo eso ya va a estar escrito o definido por lo que diga el contrato coin. Y estas otras 2 llamadas, que es para mirar los recursos, los límites de recursos, que esto también va relacionado con el mana, viene siendo como el marketplace del mana, y esto lo hace a través de este contrato de manejo de recursos. O sea, que si implementa las funciones correspondientes en un solo contrato, podrías haber subido la 32, 33, 34, 35 en un solo contrato si hubieras querido, ¿no? Sí, puede ser. Siempre tiene que haber la función correspondiente tiene que estar dentro de ese contrato, por así decirlo. Exacto, tiene que estar dentro de ese contrato. Solo que también es bueno, pues, separarlo en diferentes funcionalidades. Tampoco es bueno tener un solo contrato con todo. Es mejor hacerlo así, modular. Pero sí, perfectamente puede ser un contrato con todas estas funciones. Y ahora veamos otra cosa muy interesante. ¿Qué sucede con las firmas de los bloques? Aquí, por ejemplo, tenemos las firmas de los bloques del 40 al bloque 70. Y pasa una cosa muy curiosa, y es que en el bloque 56 ya las firmas son más largas. ¿Por qué son más largas? Porque justo en el bloque 56 hemos cambiado de consenso. Y ya el contrato del Proof of Work requería más información en la sección de la firma como tal, porque ahí nosotros incluíamos el nonce. Entonces, inclusive Coinos aquí nos permite cambiar incluso el protocolo, tanto que aquí el bloque de la firma ha cambiado incluso de tamaño y no ha pasado nada, simplemente el microservicio ha aceptado estos cambios, ha leído todo correctamente y no ha tenido este problema, como quien dice, de compatibilidad con lo que estaba en el pasado. Entonces, bueno, por resumir, aquí lo que hemos hecho es cambiar este TUNC, no es borrarlo, simplemente es omitirlo y hacer que se ejecute el contrato de Proof of Work en vez de este. ¿Qué se puede hacer después? Pues podemos eliminar estos 2 de aquí, que era lo que hablaba anteriormente con Pablo, que estas funciones
en las que solo una persona puede hacer las modificaciones a todo este sistema, pues ahora lo haga un contrato de governance. Y aquí, pues dentro de este contrato de governance se puede poner la funcionalidad necesaria para que todo sea lo más robusto posible y que sea la propia comunidad la que decida cómo se actualiza el sistema. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Muy importante, y es que cuando llamemos a este Get Transaction Payer, lo que está escrito inicialmente aquí, digamos en el TUNC, es que quien envía la transacción es quien paga el mana. Pero nosotros podríamos decir, no, vamos a reemplazar esto por un contrato diferente que se encargue de definir quién es el que paga por una transacción. Y aquí podríamos poner un montón de funcionalidades, por ejemplo, de que el desarrollador del smart contract diga, no, tranquilo que la cuenta la pago yo, o quien recibe los tokens haya definido que él sea el que paga. O sea, podemos hacer, o inclusive que se reparta, bueno, no sé, se pueden hacer muchas cosas, reemplazarlo sin necesidad de hacer un hard fork. También aquí quería mencionar que, bueno, la parte del governance es demasiado importante, yo creo que más importante que en cualquier otra blockchain, y es precisamente porque este governance que nosotros vamos a implementar tiene la particularidad de llamar diferentes contratos en modo kernel, y al llamar en modo kernel nosotros podemos modificar todo el protocolo de Koinos. Así que es muy importante que este contrato sea lo suficientemente robusto para que no hayan ataques, ya que se puede cambiar todo, se puede cambiar el método de consenso, se puede cambiar los tokenomics, se pueden mover tokens de un lado a otro. O sea, digamos, es una funcionalidad muy, muy buena que tiene, pero también hay que saberla manejar muy bien porque es muy, muy poderosa. Y por último, quería hablar de los hard forks. Concretamente de poner dos ejemplos aquí. El primero de ellos es qué está pasando al hacer del cambio de la testnet versión 2 a versión 3. Si nosotros vemos el código, veremos que el grupo está prácticamente cambiando todos los microservicios. Y claro, al cambiar todos los microservicios, prácticamente aquí es donde donde sí es necesario aplicar un hard fork, porque, por ejemplo, en el caso del chain, lo que hay de la versión 2 a la versión 3 es la inclusión de un nuevo thunk que se llama eventos. Y eventos es una función que se encarga de enviar mensajes a otros microservicios. Entonces ahora, como yo estoy enviando mensajes a otros microservicios, esta es una funcionalidad que no puede ser reemplazada por un smart contract. Uno puede reemplazar funciones como internas o combinaciones entre diferentes thunks por un smart contract, pero ya más allá de, por ejemplo, comunicarse con otro microservicio, ya algo que tenga que ver con una cosa más afuera, que no haya sido planteada desde un inicio, como en el caso de los eventos, pues requiere un cambio en el microservicio de chain. Entonces, por tanto, aquí nosotros hablamos de que sí es necesario hacer un hard fork para pasar de la versión 2 a la versión 3, pero bueno, como estamos hablando de la testnet,
lo que va a hacer el Cognos Group es simplemente lanzar una nueva testnet desde cero, ya que no es necesario mantener la versión 2 ni lo que esté allí. Pero si se quisiera, se podría hacer el update y se podría hacer un replay y sincronizaría, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí. Uh-huh. Solo que ellos también han aprovechado esto para hacer incluso cambios a nivel de Google Protobuffers. Ahora han puesto una reestructuración de diferentes IDs para que sea más lógico y más sencillo a la hora de añadir nuevas cosas. Entonces, como hicieron estos cambios del protobuffer, pues no sería posible, pero claro, este de los cambios del protobuffer no es que sea una cosa fundamental. Se podría haber omitido y hacer perfectamente un cambio de la versión 2 a la versión 3, pero, o sea, en la misma, sin tener que lanzar una nueva, pero bueno, ya que estamos en la testnet, pues se puede cambiar todo y poner todo desde cero sin problemas. O sea, que con este cambio hubiera sido este cambio hubiera sido imposible, básicamente. O sea, hubiera sido necesario crear un ledger nuevo, ¿no? Empezar de cero con un Genesis, ¿no? Algo así. No, ahora mismo no sabría decir con detalle, pero creo que algo sí se podría hacer para tener compatibilidad con lo anterior, Habría que pero adaptarlo, etcétera, ¿no? sí, Y eso. habría que hacer cambios, sí. Mm. Y el otro ejemplo que quería poner es este, que es muy interesante cómo es que manejamos el concepto de hard forks a nivel de Coinos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando nosotros cambiemos del proof of work al proof of burn? Supongamos que ya estamos en la mainnet y comenzamos con proof of work y decimos, bueno, vamos a cambiar el método de consenso a proof of burn. ¿Qué va a pasar en este caso? Que los mineros tienen que tienen que actualizar una parte de sus microservicios y esa es el productor de bloques, porque el productor de bloques está pensado para minar proof of work, ¿no? Proof of burn. Entonces, esto es algo que los mineros sí tienen que actualizar. Pero lo interesante aquí es que esto no es un hard fork y puede parecer contradictorio de que los mineros tengan que actualizarlo, pero esto no sea un hard fork. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es un hard fork? Porque los microservicios principales, que son estos tres, no tienen que actualizarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que llegar a un consenso entre los diferentes nodos para aplicar este cambio. Basta con que un minero, o sea, una minoría, decida modificar el microservicio del productor de bloques para que todo siga funcionando. Yo no tengo que convencer a todos los mineros de que pasen a Proof of Burn, sino que solo basta que uno cambie su microservicio para que todo siga funcionando, porque en todos los nodos se habrá cambiado el chain a aceptar Proof of Burn. Así que con que haya un minero que envíe nuevos bloques con el formato de Proof of Burn, pues todos los nodos de la red van a aceptar eso como nuevos bloques. Entonces aquí nosotros decimos que no existe un riesgo de que suceda un hard fork, es decir, no existe un riesgo de que la cadena se bifurque y salga un nuevo token diferente, un nuevo coin. Pero a ver, no lo entiendo muy bien. O sea, que al final, para entender esto bien, me está Sí, diciendo que si pongamos que hay 20 minadores, ¿no? Que es un sí, número que no suena. Si de repente uno de esos minadores adapta el microservicio de Block Producer sí. Y los y demás actualiza no. y los demás no, al final los demás nodos siguen teniendo
el Proof of Work instalado, ¿no? En sus nodos. Claro, lo tendrán instalado en sus nodos, pero cuando ellos mismos lo envíen al chain, a su propio microservicio de chain, su propio microservicio de chain los va a rechazar. ¿Por qué? Porque chain se ha actualizado. O sea, internamente chain ha cambiado el smart contract, ha cambiado la forma de validar. Ah, vale. O sea que Y al final, ellos, ¿qué pasa? Que sí, que se ha actualizado el contrato, con lo cual se ha hecho un broadcast a todos los nodos. En todos los nodos, en el estado ya está el nuevo contrato del block producer y ya han hecho un replace por la gobernanza futura. Ahora mismo tendría que hacerlo con Osgroup y ya tiene. Ah, vale, ya entiendo. Entonces en todos los nodos van a aceptar de ahora en adelante Proof of Work, aunque ellos digan, no, yo no quiero actualizar mi productor de bloques. Pues si tú no lo actualizas, lo que va a pasar es que directamente no vas a producir bloques, pero tus otros microservicios van a seguir recibiendo transacciones y bloques de otros minadores que sí hayan decidido cambiar. O sea, tú sin hacer nada, ya estás cambiando. Ya estás cambiando. Pero, ¿Y por qué has cambiado? Porque esta actualización no requiere una actualización, no requiere un compilar el input. software. Claro, el pilar es el mismo, que son estos 3 círculos que yo he marcado aquí con azul. Siempre y cuando estos 3 no requieran una actualización por parte de los mineros, pues no es necesario, no estamos en un riesgo de un hard fork. Este microservicio, que es de Block Producer, es uno opcional. Entonces, al ser opcional, pues no pasa nada. Entonces, con que uno de todos los mineros empiece a producir bloques, pues simplemente toda la red va a seguir funcionando, y por eso decimos que no existe un riesgo de que haya una bifurcación. Es que de hecho no hay forma de que haya una bifurcación en este ecosistema de esta forma, si es que no es necesario modificar las bases principales de este blockchain. Vale, usa, pero a ver, que me enteré yo. El minero tendría que actualizarlo, pero después tendría que haber una llamada con alguien autorizado para cambiar para hacer un cambio del system call apropiado y meter el nuevo contrato, ¿no? Exacto, sí. O sea, esto, para que cambie el consenso, pues es necesario que lo haga, la comunidad lo acepte a través del sistema del contrato de gobernanza. Claro, o sea, alguien sube el contrato y la gobernanza aprueba este contrato. Se hace el replace y ahí empieza a actualizarse el nuevo consenso, básicamente. Pero sí es verdad que la diferencia entre este sistema y el que estamos acostumbrados en Hive, por ejemplo, y supongo que en EOS.io también, es que en EOS.io no estoy seguro, pero en Hive la única manera de actualizar el consenso es que la mayoría de los nodos actualicen el plugin de producción. Exacto. Entonces, aquí es donde yo digo que Coinos como que pone algo nuevo que es como curioso, a veces como complicado de entender, y es que los mineros aquí del Proof of Work al Proof of Work tienen que actualizar parte de sus microservicios, pero eso no quiere decir que estemos haciendo un hard fork, ¿sí? No quiere decir que estemos haciendo un hard fork, porque si no lo actualizas, de todas maneras no hay un riesgo de que haya un hard fork, no hay un riesgo de que la red se bifurque. Yo no tengo que llegar, yo no tengo que convencer, yo no tengo que convencer a todos los mineros de que cambien. Basta con que una minoría cambie y todo sigue funcionando. Y esto es principalmente porque ya aquí quien decide este cambio no son los mineros, sino es la comunidad a través del sistema de gobernanza. Vale, entiendo. Esto es súper interesante, es muy importante este punto, ¿eh? Ya lo habíamos hablado antiguamente, ¿te acuerdas? Que no lo entendíamos bien y ahora ya a raíz de estas implementaciones ya empieza a estar claro, ¿no? Claro, sí.
Y bueno, este es el final de mi presentación. Espero que todo haya quedado un poco más claro. Podemos seguir conversando si hay preguntas. Eh, Bienvenidas sean. Sí, yo tengo una duda un poquito aquí a nivel básico, para que lo entiendan otras personas, ¿no? El qué puede significar, qué ventajas reales tiene el evitar hard forks, como les pasa a otras blockchain cuando tienen que hacer cambios, ¿no? Reseñables en la red. ¿Y qué se evita? Que exista esta incertidumbre de que puedan existir dos monedas. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, Bitcoin y Bitcoin Cash, se evita esta incertidumbre de hacer un cambio, y también se evita el punto de que los mineros no quieran actualizar, que eso es un poco también lo que pasa ahora con Ethereum, que hay una guerra en donde los mineros ya parece que no quisieran actualizar al Proof of Stake, o ponen problemas. Entonces, aquí lo que nos permite esto es que sea la propia comunidad la que decida si se quiere ir por ese camino o no. Pero lo importante es que es toda la comunidad la que lo decide a través de un sistema de votaciones. Entonces, si les parece interesante un cambio, pues es más fácil llegar a un consenso porque es a través de un sistema de votaciones. Y no es como en Bitcoin, que bueno, pues lo ponemos y a ver si los mineros deciden o no, vamos a ver qué pasa. No, aquí se puede hacer un sistema de votaciones. Si es válido, se hace el cambio; si no, no. Pero esto permite un rápido avance, un rápido cambio constante de protocolo, y como quien dice, de evolución, de eliminar problemas, de añadir nuevas características de una forma mucho más rápida. Claro, yo lo que lo quería decir, otra analogía que se puede hacer como administrador de un nodo en un sistema estático como Ethereum, como Hive, como EOS, bueno, yo supongo que la mayoría de los nodos, es que cuando hay una nueva funcionalidad y quieres actualizar una nueva versión del nodo, tienes que bajarte el software, tienes que normalmente compilar los módulos necesarios, tienes que testearlos, tienes que ejecutarlos, tienes que hacer muchos pasos manuales. Hasta ahora lanzar un nodo en muchos casos, en muchos mainnets productivos de chains gordos, es un fenómeno increíblemente manual y por lo tanto increíblemente dado a fallos humanos, o que vas a tardar, o que no vas a poder actualizar el nodo suficiente. Eso en un chain de delegated proof of stake, donde tú sabes que tienes que estar actualizado un nodo a partir de un cierto momento, si no empiezas a perder bloques, es muy importante. ¿Qué pasa con esto? Que al final esto es como tener un iPhone y poner actualizaciones automáticas. Simplemente tú tienes tu iPhone, dices actualizar software automáticamente y tu chain se está actualizando automáticamente. Y el nivel de gasto administrativo y de fallos al final es menor. Yo también lo veo así, ¿no, Julián? Sí, sí, Uh-huh. total, total. Uh-huh. Es mucho mejor. Permite un cambio mucho más rápido. Se necesita tanto input de parte de los mineros. Se les facilita mucho el trabajo a los mineros. En este caso, por ejemplo, se les tiene que decir: no, los microservicios principales no los toquen, simplemente apaguen esto y prendan este otro microservicio y ya está. Es mucho más modular, más sencillo en ese sentido. Uh-huh. No, yo tendría, sí, ya a nivel de arquitectura, la verdad que ha estado guay porque o sea, es complicado, ¿eh? Esto es difícil de girar. Para esto esto está orientado a un público muy, muy, muy técnico. Que yo creo que en nuestro Telegram hay un pequeño porcentaje de gente que entienda esta presentación. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Pero aún así esto queda para la posteridad y bueno, es un principio, eso es una ayuda importante para gente que quiera empezar a programar coins a bajo nivel, ¿no? Como estás haciendo tú ahora, que obviamente yo supongo que todo esto lo has estado, a raíz que has estado investigando cómo crear tu monedero y todo eso,
has estado investigando todo esto para ver cómo funciona y tal, porque lo necesitas para ir y creando tu librería y todo eso, ¿no? Ha sido como lo que necesita un desarrollador para poder programar a bajo nivel, ¿no? Claro, pero bueno, para programar un smart contract no es necesario saber todo esto que yo acabo de explicar. Esto, digamos que sería interesante para un desarrollador que quiera lanzar, por ejemplo, una blockchain basada en Coinos, Ah, digamos, vale, vale. una blockchain independiente, o que quiera modificar partes de esta blockchain. Pero si tú eres un desarrollador que quiere lanzar una aplicación descentralizada, no tienes que saber todo esto que yo mencioné aquí, simplemente tienes que saber que puedes ejecutar un código y dentro de ese código puedes hacer unas llamadas de sistema. ¿Y qué son esas llamadas de sistema? Básicamente lo que vas a usar ahí es put object, get object, que es almacenar un dato en la base de datos, obtener un dato de la base de datos. Tienes que saber cómo serializar y deserializar los argumentos usando Google Protobuffers, y básicamente con esto lo tienes todo. Y también lo que necesitarás es, por ejemplo, llamar desde tu contrato a otro contrato, por ejemplo. Entonces necesitas saber, conocer el listado de las system calls y saber qué puedes hacer con cada una. Y con esto ya podrías desarrollar smart contracts. Simplemente tienes que tomar como base lo que ya hay de ejemplos, digamos, del coin, del proof of work, y replicarlo y adaptarlo a tus necesidades. Exacto. Sí, yo creo que o sea, ahora mismo hay como mucho caso de uso de, ¿no? A ver, usuarios que quieran eso, quieren utilizar CoinOS para hacer su propia cadena. Va a haber usuarios que quieran modificar y mejorar la cadena de estos. Y va a haber usuarios que quieran simplemente hacer por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo que tú has hecho, un monedero. Monedero sería, ¿qué sería? Siempre una aplicación de capa 2, ¿no? Donde al final estás simplemente, ahí no has hecho ningún contrato, ahí simplemente estás utilizando Exacto. un RPC, o sea, el JSON, o sea, al final no es una DApp, Ajá. al final eso, Sí, el monedero simplemente es una aplicación para llamar al JSON RPC y decir: necesito esta información, léame estos datos de este contrato en específico. Y también para crear transacciones, firmar las transacciones y enviarlas otra vez a este JSON RPC como, bueno, una nueva transacción, inclúyela en el mempool a la espera de ser minado en un bloque. todo el tema, la dificultad de tu monedero, que eso podrías, no sé si me estás escuchando, estoy viendo un poco de retraso ahora mismo, ¿me escuchas? Sí, se escucha un Sí. poco cortado, pero sí. Okay. Yo creo que la dificultad de hacer una aplicación como Condor, que eso podríamos hacer otro vídeo sobre eso, sería exactamente eso, cómo implementar todas las funciones para poder serializar las transacciones, firmarlas y todo eso, ¿no? Porque al final tienes que mandar las transacciones ya hechas, firmadas localmente, porque tú obviamente no quieres confiar en nadie para firmar tus propias transacciones, quieres hacerlo localmente, ¿no? Para hacer Exacto. un hard wallet, por así decirlo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, lo que usa Condor internamente es la librería de JavaScript, que también yo la estoy desarrollando, que se llama CoinLib. Y aquí yo he puesto las funcionalidades principales para que sea más sencillo, más sencilla la creación de transacciones, firma de transacciones, sin necesidad de conocer muy en detalle cómo es que funciona esta serialización y deserialización.
Vale. Y después otra pregunta que no tiene que ver con la presentación, creo que tiene un poco que ver con el famoso white paper de consenso. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del white paper y qué piensas de del sistema? Yo creo que, o sea, yo ahora mismo he estado intentando buscar drawbacks o problemas asociados y por ahora me parece bastante genial el sistema, ¿sabes? Y de hecho, tampoco me he puesto a investigar demasiado a fondo, pero también estuve escuchando el otro día el podcast de Steve Gerbino y que te da bastante información técnica, bastante interesante. Y me parece bastante genial lo que están hechos. O sea, el tema hay una parte del podcast de CoinPress que dice, bueno, hay que imaginarse que al final lo que estamos haciendo es simplemente lo que estamos haciendo es, puedes hacer dos cosas. O sea, tú, al final, cuanto más dinero pongas, más dinero recibes, ¿no? Entonces, esa es la historia. Cuanto más dinero te cuesta un minador, o uno o varios, esa parte de la implementación no la tienen todavía clara, puedes comprar un minador de mucha potencia, como si compras, no sé, un minador para una mina de oro con, no sé, 200 kilojulios de potencia, ¿sabes? Y eso te mina 300 kilos de oro a la hora, uno solo. O bien te compras 300 pequeños minadores y eso te generan 1 gramo el minuto, ¿no? Pero al final, cuanto más pongas, más te dan. Y después está el tema también de que lo que está claro, y eso creo que lo he entendido así, ¿no? Lo que está claro es que lo que te van a asegurar es que si tú quemas, o sea, tú compras un minador que te cuesta 500 coinos, al final el minador, el ROI te lo va a dar lo que es invertido más una cantidad fija que también lo sabes desde el principio. Lo que no sabes es ¿En cuándo te cuánto lo va a dar, tiempo? en cuánto Claro, tiempo, ¿no? claro, dependiendo de la demanda, de la oferta y la demanda, del número de minadores que haya. Entonces, te garantizan, porque ellos decían, tenemos dos opciones, una es por tiempo o la otra es por dinero. Y dijeron, bueno, vamos a optar la de dinero en la que te aseguramos de que Vas a recuperas ganar lo que... Claro, recuperas todo el dinero, pero no sabes en cuánto tiempo, porque la otra opción es, te aseguramos de que este te minador vamos se a... acaba en tanto tiempo, pero no exacto, sabemos si recuperes todo. exacto. Te aseguramos que dentro de 10 días te vamos a dar coinos. Ahora, no sabemos cuánto, ¿no? Exacto. Entonces Exacto. dijeron, no, es para darle más seguridad a los propios minadores y para que muchos minadores pues puedan entrar, han dicho eso de, bueno, vamos a hacerlo de que, bueno, no se sabe en cuánto tiempo, dependiendo de la oferta y la demanda que haya, pero te aseguramos de que lo recibes todo y si tú quieres, a mitad de camino, si lo ves muy largo el trecho, puedes venderlo, puedes vender ese minador a otro usuario, porque eso es Claro, y después NFT otra que lo cosa... puedes vender a otro. Sí, pero lo que tú me preguntabas, yo sí quería mencionar aquí que es importante, o sea, algo que yo le veo como riesgo a esto es que, claro, aquí nosotros lo comparamos mucho con Bitcoin y de hecho tiene muchas similitudes con Bitcoin porque aquí tenemos como un minador virtual, pero aquí hay que tener en cuenta que todas estas compras de minadores se hacen es otra vez a través de la blockchain, a través de transacciones. Entonces, sí puede existir un tipo de ataque en el que, por ejemplo, Alguien tú quieras compra todos los comprar, monadores, ¿no? claro, digamos que tú quieres minar, entonces tú quieres comprar un minador y los otros minadores que ya están minando se encarguen de bloquear tu transacción. Entonces, si los demás minadores bloquean tu transacción, o sea, te censuran,
tú no podrás comprar el minador y no podrás, como quien dice, entrar en esta competencia, que esto es contrario a lo que sucede en Bitcoin. En Bitcoin, como los minadores son máquinas físicas reales y son aparte de la propia blockchain, entonces no tienen este riesgo de censura, que sí podría existir en Coinos, y yo se lo mencioné incluso en el Telegram A Vandenberg, a- ¿no? bueno, el que estaba A hablando Steve. en ese momento era Steve, y él Sí. dijo, bueno, sí, en realidad sí, pero claro, para eso se necesita un ataque del 51%, y entonces él lo que mencionaba es que dentro del contrato Sí. del Proof of Work va a haber un campo en donde está, como quien dice, la cantidad deseada de la cantidad deseada que se espera que quemen los minadores. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si en el contrato dice, nosotros queremos que el 33% de todo el supply se incluya en la parte de minado, queremos que haya como que se involucren de esta forma para que sea mucho más resistente a ataques externos. Entonces, Vale, vale, vale. ¿qué va a pasar? El contrato, claro, como tú quemas el 33% de todo el supply, entonces el contrato lo que hace es que crea 33% nuevos tokens más La la inflación, que digamos es del 5%. Entonces hay una cantidad enorme de tokens que se van a crear porque se espera que se queme el 33%. Entonces supongamos que hay poca participación de mineros. Igualmente el contrato va a crear un montón de tokens. Entonces eso va a incentivar a que más minadores entren para, para tomar una buena parte del pastel. Y llegará un punto en el que si hay demasiados minadores en el sistema, ya sobrepase este valor deseado del 33%, y entonces resulte que se esté quemando más de lo que produce propiamente la blockchain. Entonces esto desincentiva que los minadores sigan produciendo, y al final llegaremos más o menos A un equilibrio, a ¿no? ese punto de equilibrio en el que si, si esté involucrado el 33% de todo el minado ahí. Entonces, si de esa forma logramos que muchos mineros se involucren en esta producción de bloques, pues el sistema será más resistente a este tipo de fallos, a esto que yo mencionaba anteriormente de que alguien te censure. Si digamos la red está bastante descentralizada y alguien te censura, pues tú no tendrás problema en el sentido de que tu transacción puede ser incluida por otro. Pero si resulta que el atacante tiene el 51% o más de todo el poder de minado, pues ahí ya entraríamos en riesgo de que él monopolice toda esta producción de bloques. Y otra cosa, Julián, que estuve pensando el otro día. Imagínate día cero del Genesis Mainnet, ¿vale? Queremos comprar un minador, yo, por ejemplo, ¿no? Sí. Obviamente, yo lo primero que pensé, coño, y si de repente me compro yo, se supone que un minador se creará, el sistema creará uno o n minadores que se pueden comprar en el mercado interno, básicamente, de los NFTs que se creen, ¿no? De alguna manera. O sea, habrá una manera de comprar el minador, ¿no? O sea, que Sí. meto los coins, me quedo con el minador. ¿Yo podría comprar todos los minadores existentes? Es que yo creo que no es que haya una cantidad fija. Yo creo que tú pones y Y él te simplemente crea el crea. minador, ¿no?
Él crea el Ah, vale, vale, minador. vale. Simplemente tú pones más dinero, te da más minadores. Pones más dinero, te da más minadores. Y al haber más minadores, habrá un sistema random que se encargará de decir, bueno, quién o quiénes son los que tienen derecho a crear el próximo bloque. Entonces, si hay muchos minadores, pues será más difícil de que te toque a ti, ¿cierto? Pero si Ahí yo, es si donde de entra. repente digo, vale, yo soy millonario, coin no millonario, ¿vale? Y compro de repente un minador con, ¿cuánto sería? Con 33 millones de coin. Ajá, claro. Ahí ya tendrías bastante poder, sí. Eso al final se supondría, si yo ya tengo el 33%, si yo ya he quemado el 33% del supply solo, me voy a crear un hiperminador y entonces al final eso que pasaría ahí, ¿podrían venderse más minadores? Sí, 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 pueden seguirse vendiendo más minadores. Si la gente pone más minadores. Pero ¿qué pasa? Las nuevas personas que compren van a tener el problema que van a recibir como quien dice, su ROI a muchos años. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante la mayoría de los bloques los vas a minar tú, porque tú compraste 33 millones. Entonces, prácticamente todos los bloques o la mayoría de los bloques te van a tocar a ti. Y a los demás, de vez en cuando, o sea, dependiendo de las probabilidades, se mira ahí dependiendo de qué tanto han comprado los otros con respecto a lo que has comprado tú, y ahí proporcionalmente se sabrá qué tanto los otros van a minar, y por tanto eso desincentivará comprar más, porque la gente dirá, no, pero si compro uno ahora, pero lo voy a recuperar en 10 años, pues mejor me espero a que Pablo termine de recuperar lo suyo y, y, y ya después quemo el mío. O sea, que ese ataque sería posible, ¿o no lo ves tú como un ataque? Eso sería el ataque del 33%, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿No? sí, exacto. Pero para eso necesitas tener el 33% de los tokens. Y claro, a ti no Claro. te conviene, a ti, Pablo, no te conviene quemar 33 millones, ¿cómo es? 33% de todos los tokens, Que sean 33 millones. Si hay 100 claro, millones, entonces... porque los estás quemando Sí, directamente. pero el sistema me asegura, pero el sistema me está asegurando que me lo devuelven más la inflación mínimo, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Pero no Entonces, bueno, cuando. si, Al si te final, portas bien y si el sistema de gobernanza ve que todo está bien, que no estás haciendo nada malo, pues recuperarás, porque también ten en cuenta que hay un sistema de gobernanza detrás. Quiere decir que en los 5 años que estés recuperando tu inversión, si a los 2 años el sistema de gobernanza dice, no, Pablo lo está haciendo mal, no, lo que sea, pues puede ponerte cierto castigo a ti. Eso lo decide la comunidad. Hay que tener en cuenta que la comunidad en cualquier momento puede decir, no, no me gusta este sistema de consenso, lo cambio y bueno, Y no sé ahí, qué pasa, no, ahí no sabemos qué pase con tu dinero, no se sabe, no se claro. sabe. O sea, Con lo cual se desincentiviza quemar 33 millones de tokens, vamos, como inversor sí. en minadores, ¿no? O a lo mejor sí, o sea, si la comunidad está contenta con tu actuar, pues a ver, si está quemas el bien. 33% del supply de coinos, ya te digo que la comunidad se va a poner muy contenta porque se va a revalorizar automáticamente el coin, ¿no? ¿Sabes? Por Por ejemplo, ejemplo, Claro. eso, ahora, o sea, pero el a ver, problema es cuando la comunidad lo sienta como que es un ataque. Si la comunidad siente que la están atacando o que algo malo está pasando, pues actuará y algo puede que te suceda, ya que la al comunidad final, decide qué pasa, decide qué puede cambiar. yo entiendo que hay dos pasos aquí. El primero, que es que una persona que quisiera hacer un ataque así, lo primero es que necesita comprar la moneda que está deseando atacar, lo cual es un poco antiintuitivo.
Y aparte tiene que quemar el dinero que ha invertido para atacar, que es que no ataques con hardware. Con hardware lo puedes utilizar luego en otra cosa. Si compras la moneda que intentas atacar y luego quemas la moneda que intentas atacar, pues hombre, no sé, al final te quedas con nada y los que se han quedado en la red pues están muy contentos. Por eso es importante que haya mucho dinero involucrado en esta en este proceso de minación, para que sea más seguro. Mientras más dinero esté involucrado, más seguro será. Pero si nada más el 5% de todo el supply participa en el proceso de minado, pues será más riesgoso. Por eso yo también una de las cosas que estoy pensando es en crear un pool de Pool, ¿no? minado, un pool de minado, que esto permitiría a otros usuarios pues incluir, como que sería parecido a lo que sucede en Steam y en Hive con votos, de decir, bueno, pues o con los proxies yo te elijo a ti para que tú produzcas los bloques. Pues aquí sería igual, mi minador te lo asigno a ti y tú encárgate de la producción de bloques. Y hay que ver, ya te digo, al final qué modelo aplican, si lo que decíamos, si es un minador, digamos, de tamaño fijo y luego cuán grande lo determinan o no, porque puedes hacer un tamaño fijo, digamos, el minador más básico es un coin, porque poder puedes hacer así, o 1000 o 10.000, es que eso no lo sabemos tampoco, eso es muy determinante, ¿no? Exacto. Ujú. Así que bueno, de aquí en adelante hay mucho camino por recorrer, vendrán cosas muy interesantes y ya veremos qué pasa. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, dijimos que 1 hora, ya llevamos 1 hora y 40, con lo cual yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí, ya estaría bien cerrar. Pues muchas gracias a todos por esta reunión. Ha sido muy interesante y bueno, seguimos aquí conversando y esperando qué sucede de aquí a futuro con Coinos. Muy bien, muchas gracias, Julián. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias. Huélele. Muchas gracias. Muchas Venga, hasta gracias. luego. Hasta luego. Entonces aquí le das Le voy a dar aquí a Stop Recording y tú después Exacto. Dale lo tu que no sé